Buena gente, ¿cómo va? En este video vamos a ver cómo ustedes pueden armar índices o KPI sobre rendimientos de jugadores para poder hacer scouting mucho más fácil o poder entender qué jugadores se destacan sobre la media o en un conjunto de categorías para que ustedes puedan armar índices y perfilar jugadores en base a distintas estadísticas. Yo esto ya lo subí a Twitter en su momento mostrando cuál era el mediocampista más completo, hablando de que era una buena forma de hacer scouting y de poner perfiles a jugadores dentro de la cancha, y también expliqué sobre qué métricas se hicieron y de manera muy resumida cómo hacerla. Hoy les voy a contar cómo hacer esto desde Python, que fue de donde yo hice todo, desde donde recolecté la información. También les voy a contar cómo pueden acceder ustedes a esta información directamente usando una librería y descargándose el CSV para tener alrededor de 200 métricas para poder utilizar de manera muy sencilla. Solo tienen que esperar un par de minutos a que corra la función. La dinámica del video de hoy capaz va a ser un poquito más distinta, va a tratar de ser más ágil, va a tratar de ser menos mostrando cómo yo hice el código, sino explicando ya con el código hecho cómo yo lo fui pensando y qué consideraciones ustedes tienen que tener si están interesados en reutilizar este código. Así que, sin más, vamos para Python, en donde lo primero que se van a tener que descargar es esta librería, la de Griffith Soccer Analysis, una librería muy útil. Ben Griffith es un usuario Twitter que es parte de la comunidad los datos y el fútbol. Recomiendo muy fuertemente ir a chequearlo en Twitter. El chabón hace un montón de cosas muy buenas y además disponibiliza un montón de código hacia la comunidad. Recomiendo un montón seguirlo a Ben. Le voy a dejar el Twitter en la descripción y también el link a GitHub para que puedan ver la librería que él hizo. Con esta librería yo voy a correr la función que está acá abajo para así poder descargarme un CSV que va a estar en el path que ven acá y que se llama de esta manera, que después yo voy a poder importar acá. Y este CSV lo que hace es scrapear toda la información en este caso de la Copa de la Liga Argentina. En GitHub van a poder ver cuáles ligas tiene disponible Ben, y me scrapea aproximadamente 280 columnas que terminan siendo como valores de métricas y estadísticas de todo lo que está en Football Reference sobre la Copa de la Liga Argentina. En este caso también está del Brasileirao, de la Liga de México, de todas las ligas europeas que pueda haber. Entonces con esto yo ya tengo todas las estadísticas de todos los jugadores, porque tengo al jugador, también tengo la posición, que esto es clave para poder filtrar, y después también tengo los minutos jugados, la edad. Esto está muy bueno. O sea, ya ustedes solo con correr esta función, que a mí me tardó 2 minutos, van a tener un CSV en el cual ustedes tienen toda la data ya descargada para poder importar a Pandas e ir utilizando. Es realmente muy fácil, así que gracias totales, saben. Segundo y tercero, las demás librerías terminan siendo complementarias: Matplotlib, NumPy, Pandas, SciPy y Plottable, que en este caso voy a hacer al final del video una pequeña tabla para mostrar mejor los KPIs en vez de una tabla genérica de Python como yo lo hice en mi Twitter. No sean vagos como yo. Lo primero que hay que empezar a hacer es entender cuáles son las métricas que están en la tabla, porque son 280. Entonces lo que les recomiendo acá siempre es ponerse, al menos en Jupyter Notebooks, ponerse list de F-columns, y con esto les va a abrir algo que es esto de Open Text Editor, que les va a abrir una segunda pestaña de lo que es Visual Studio, y acá van a poder tener la lista de todas las métricas. Así no la tienen que ver en el data frame o en el cosito ese feo que tiene Jupyter. Entonces directamente pueden ver la lista y estas son todas las columnas que hay, y estas son todas métricas que ustedes podrían ir viendo. Realmente tómense el tiempo para analizarlas. Son todas las que están en Football Reference, en todas las tablas que hay. Y lo bueno de Ben es que le agregó un par de métricas muy piola, que son métricas ajustadas por posesión. Que nada, está muy bueno eso, es un dato bastante piola de tener para que la posesión del juego y la posesión del equipo de los jugadores no termine cejando tanto a los datos. Eso es algo muy clave que vamos a ir charlando por el video también, para que podamos entender cuáles son los mejores datos para hacer las métricas y tratar de contextualizar la información lo más posible, que es algo muy importante. Acá ustedes tienen para revisar todo esto. Lo otro piola es revisar las posiciones que hay. Football Reference lo que te da es 4 posiciones nomás: arquero, defensor, mediocampista y delantero. Y en algunos casos te da valores combinados, que jugadores que pueden jugar de mediocampista o delanteros, de defensores o de mediocampistas, cosas así que bueno, hay que tener en consideración si queremos armar un filtro por posición. Por ejemplo, consideramos, si agarramos solo los mediocampistas, consideramos estos y estos o qué hacemos. Son consideraciones que hay que tener en cuenta. De los datos hay que conocerlos, tienen que darse esa mínima pregunta sobre la información para entender bien qué están haciendo. Ahora, cuando filtremos, vamos a ver bien por qué yo estoy diciendo esto. Entonces, después, ya pensando en el filtro que voy a armar, porque obviamente esto tiene 776 jugadores y obviamente no todos jugaron un número significativo de partidos para que yo lo pueda filtrar, porque yo lo que voy a usar, su mayoría son estadísticas por 90 minutos, que a mí me parece que son las que más contextualizan. Si tengo que ver entre las totales, en las por partido y en las por 90 minutos, las que más contextualizan en todo un torneo entero son las por 90 minutos, porque ponderan por la cantidad de tiempo que el jugador estuvo en la cancha y no por
los partidos que pudo haber jugado o por el total. Para mí eso es re importante, entonces hay que entender que la columna de minutos, a mí me gusta hacerlo con Describe para poder ver cuáles son los valores, el valor medio, la mediana de ella y los percentiles más básicos y también el mínimo y el máximo, ¿no? Obviamente el desvío estándar puede ser un dato bueno. Entonces yo de acá veo que abajo de la mediana voy a poner un valor como que sea del 30 del percentil 35, algo por ahí. Lo pienso en la cabeza, entonces yo acá armo todo un data frame que es para filtrar mediocampistas, ¿no? Entonces yo de mi DF voy a hacer este filtro, que este filtro dice, che, de la columna esta de posición, agarrame todas aquellas en las que la posición contenga el string MF. Eso va a incluir a estas, a esta, a estas dos también. Entonces va a agarrar a todos los jugadores que han jugado o pueden jugar de mediocampista según la API de Football Reference. Entonces yo, en vez de hacer un igual estricto que solo me tomaría estos valores, me va a tomar muchos más. Entonces voy a tener más jugadores. Pero bueno, después hay que entender si la categorización de Football Reference tiene sentido. Es sobre quién ellos catalogan como mediocampista. Así que nada, eso es algo a tener en cuenta. Yo lo voy a hacer así. Y después obviamente un filtro sobre minutos que es de 350. Yo obviamente acá podría poner alguna función como esta para denotar lo que dije yo de tomar el percentil 35. Pero bueno, en este caso yo voy a poner el número a seca. Se puede hacer mucho más genérico. Lo voy a dejar en 350 y acá viene la parte más importante probablemente. A mí me gusta, para armar los perfiles que tengo en la cabeza, me gusta armar distintas listas dentro de Python y que en cada una de las listas las pueda armar por perfil. En este caso tengo una lista que son más de valores defensivos. Si podemos ver acá tengo las dos primeras columnas de jugador y equipo. Me van a ser útiles para la tabla, así que siempre las elijo. Y después acá estas son todas métricas defensiva, posesión ganada por entrada, amagado por ajustado por posesión, también está bueno. La cantidad de pases bloqueados y intercepciones, despejes y recuperaciones. Entonces, toda esta lista de valores es para valores defensivos y me va a dar un índice, un KPI de un jugador de perfil defensivo como mediocampista. Me va a dar a los que son 5, qué sé yo, Eric Remedi, Rodrigo Villagra, cosas así en el fútbol argentino, ¿no? Y después acá también tengo una que acá le hice alusión en el nombre de la lista, que es sobre estadísticas ofensivas de los mediocampistas. Goles esperados, que no cuentan los penales, tiros al arco, situaciones de tiro creada también, toques en el área rival, carreras hacia el área rival y también asistencias, lo que se llama edge build-up, cuando un jugador participa en la jugada o da un pase y ese pase termina en una situación de X goles esperados, ese valor se le da a la persona que dio el pase. Es una métrica que yo ya hablé en mi canal que se llama el Edge Buildup o el Edge Chain. Lo voy a dejar en la tarjetita para que lo puedan ver. Algunos de estos valores, obviamente, podemos armar la lista que querramos nosotros en base al perfil de jugador que querramos ver. En este caso es muy importante que entiendan eso. Que entiendan dos cosas. Primero, una, ¿cuáles son las estadísticas que mejor definen un perfil de jugador que yo quiero ver? En este caso yo dije tipo, bueno, un mediocampista defensivo y agarré todas las estadísticas defensivas que yo encontré. Después a mí me interesó las estadísticas ofensivas y las que tienen más sentido con un mediocampista, ¿no? O sea, no fui tanto a cantidad de goles esperados por tiro, porque eso es mucho más de un delantero. Entonces traté de ser como pillo y también pensar bien cuál es la definición que yo le quiero dar al perfil que estoy buscando. Entonces esta parte de definir las listas es muy importante. Obviamente acá pueden ir modificando y otra cosa a tener en cuenta es de que lo que yo voy a hacer después es ponderar el promedio de los percentiles de los jugadores. Obviamente cuando hablamos de percentiles yo tengo un tamaño de muestra y el jugador que más arriba está en el tamaño de muestra con lo que sería como un ranking. Si los minutos jugados fueran un ranking, el jugador con más minutos jugados va a estar en el percentil 100 y el jugador que menos minutos jugó va a estar en el minuto 0, ¿no? Y en el percentil 0. Entonces, estas estadísticas y este método que yo estoy usando para armar métricas beneficia a aquellos en los que el percentil es más alto, pero hay métricas y estadísticas en las que tener el valor más alto no es positivo, como por ejemplo faltas cometidas. Sí, o sea, si yo quiero ver a algún jugador agresivo y que haga faltas, sí voy a ver la falta como algo positivo, pero en sí un jugador que hace muchas faltas y que es el jugador que más faltas hace el torneo probablemente no me sirva, o al menos no lo vería como algo tan positivo como lo podría. O sea, si yo lo pongo acá, voy a estar sesgando un poco la información por esta concepción de que la falta no es algo positivo, mientras más tengas. Lo mismo con las posesiones perdidas, o errores que llevaron a tiro o a gol. Esas cosas que mientras más tenés no es positivo, como lo puede ser los goles. Mientras más goles tenés, obviamente sos el goleador del torneo. Es muy importante. Esta concepción hay que tenerla muy en clara a la hora de definir estas listas.
no joda esto. Creo que se entiende el punto. Cualquier cosa déjenlo en los comentarios y lo charlamos, cero problema. Pero tengan siempre en consideración esas cosas cuando hacen estos análisis. Obviamente también, por ejemplo, porcentaje de pases. Obviamente eso puede servir, pero porcentaje de pases depende mucho del contexto del equipo también. Entonces, esas cosas ténganlas en cuenta, o sea, piensen muy bien cuáles son las métricas realmente. Y piensen si depende, la métrica puede ser más alta en un jugador porque el equipo juega más al pase corto capaz. Los centrales de River tienen muchísimo pase, o los centrales de Racing con Gago tenían mucho pase completado porque hacen muchos pases cortos entre ellos. Y eso no necesariamente es algo que indica que es un mejor pasador. El porcentaje de pase de ellos también iba a ser muy alto. Entonces hay que siempre pensar de que esas estadísticas no sean algo que yo estoy considerando en una métrica y en un índice para denotar un jugador que pasa mejor la pelota. No va a dar un buen índice de la calidad de pase del jugador. Hay otras métricas que lo pueden hacer mejor. Espero que eso se haya entendido. También hice este video de este estilo, charlando sobre el código, para que ustedes entiendan estos conceptos porque para mí son re importantes. Ustedes pueden saber todo el código y todo lo técnico, pero si no tienen estas habilidades soft que se les llaman para poder interpretar los datos, usarlos bien, contextualizarlos de buena manera y generar estos insights para entender qué métricas son las que efectivamente terminan dando un buen valor o un buen resultado o una buena mirada y conclusión sobre un jugador. Todo lo que sepan sobre programación o todo lo técnico que sepan no les va a hacer una diferencia porque están usando mal todos los datos. Es más importante que sepan, y si se quieren meter en un análisis con los datos, que sepan en la teoría de cómo contextualizar y también de cómo pensar cómo la estadística se hace en un contexto del fútbol y se hace en un contexto de juego de equipos, de esquemas, que pueden modificar o pueden alterar o pueden sesgar el valor de la estadística que estamos viendo. Así que por eso es algo que los datos nunca van a terminar de ser la verdad absoluta en el fútbol, sino que son una herramienta. Es por esto mismo que estoy diciendo. Sacando este breve outbreak, vamos a ir con cómo hacer el cálculo de, en base a la lista esta, poder calcular los percentiles de todas las estadísticas de cada uno de los jugadores y poder ponderarlos y hacer KPI o el índice, como quieran decirle. Acá, esto es todo código. Lo que van a ver es que yo acá el data frame de mediocampistas que había definido antes y había filtrado, voy a llamar a las columnas que están en la lista de las que yo defino. Entonces acá reseteo y acá le pongo tilde en 0 porque si hay algún valor que no está, probablemente es por un error de que Football Reference no lo tenga, entonces le pongo 0. Acá obviamente se puede poner el valor de la mediana de esa categoría en la que no tiene valores. Se puede ver, en este caso yo lo simplifiqué mucho. Es una decisión mía. Eso lo pueden tomar ustedes como la mejor consideración que tengan si no coinciden con lo que hice yo. Acá voy a hacer una lista con solo los parámetros que son estadísticas que yo voy a medir. Tomo todas menos player y squad y armo una lista de parámetros. Después armo toda una lista de jugadores con los valores únicos que están en el data frame de mediocampistas test, en este caso. Y después armo un data frame vacío que va a tener dos columnas: el nombre y el KPI. En este caso yo lo que hago es un loop para cada uno de los del jugador en la lista de jugadores. Agarro y hago el data frame de medios test, solo lo filtro por ese jugador, así saco todos los valores, ¿no? Acá tengo los valores del player, que voy a tener solo las estadísticas de ese jugador. Entonces armo una lista vacía y con esta funcioncita saco los percentiles de todos los valores de ese jugador en los parámetros que yo definí acá arriba. Básicamente lo que hace esto es sacar y armarte una listita con los percentiles de cada jugador en cada una de las estadísticas. Y eso, yo como estoy iterando por cada uno de los jugadores, acá estoy haciendo solo con uno, agarro y armo un diccionario en el cual yo tenga el valor del jugador, que ya lo definí acá arriba, el nombre, y el valor que tiene esa llave del diccionario es el promedio o la media de la lista de valores. O sea, estoy calculando el promedio de la lista esta con todos los percentiles. Y ese es el valor del índice que yo después voy a meter acá, de esta manera. Voy a armar un mini data frame con esos dos valores de nombre y de KPI. Y después lo voy a meter acá en DF ponderado. Y voy a hacer la concatenación por cada uno de los jugadores en el DF ponderado y así se me va a armar. Lo que voy a terminar obteniendo con este DF ponderado es el valor del jugador y el KPI, que va a terminar siendo este promedio de todos los valores. Obviamente yo sí haría esto. Les voy a mostrar un ejemplo en particular en el cual yo voy a tener acá a Pablo Solari. Y voy a hacer como la misma fórmula. Pero acá yo lo que voy a hacer es hacer un print sobre values
para que podamos ver. Y vemos los percentiles de Pablo Solari en las categorías que yo había mostrado antes. Vemos de que son muy altas, en unas 100, en otras 99, 77 la más baja, 98, 94 y 100, ¿no? Entonces si yo hago el promedio de estos values me va a dar este valor de 94,6 y eso es lo que hace para cada uno de los jugadores. Y eso es lo que va poniendo en el data frame. Acá yo lo sorteo por este valor de KPI y listo. Yo ya tengo mi índice de mediocampistas ofensivos, que acá obviamente está un poco más tirado a los extremos porque también tiene lo que se llaman las carreras hacia el área, que es más del palo de los extremos. Por eso vemos a Pablo Solari, a Ramón Sosa, a Jerónimo Rivera. Colidio es un media punta, de Pietri extremo. Se entiende el perfil de jugador que aparece ahí. Lo único que voy a hacer después ahora es mostrarle. No voy a explicar mucho esto porque hay un video de Macay Jones explicando perfectamente cómo hacer tablas de este estilo. Se lo voy a dejar en la descripción. Mándele un saludo a Macay de mi parte, si caen al video por mí. Así que voy a correr esto. En el video de él explica perfectamente cómo hacer todo esto. Y yo voy a hacer una tabla, en este caso, que se vea de este estilo. Índice sobre valores ofensivos de la Copa Argentina. Y voy a tener el nombre del jugador y el KPI. Acá es lo que puedo hacer y me olvidé de hacer, que es redondear el KPI. Bien, si yo redondeo en 2 decimales, van a tener el archivo de GitHub para que lo puedan ver. Me queda una tablita así, con un degradé hermoso. Así que esto directamente ustedes lo pueden ya presentar, tipo un índice sobre valores ofensivos. Le pueden agregar texto abajo, yo es lo que haría para explicar cuáles son las métricas que se tomaron y cuáles no. Y cuál fue el sentido con el cual ustedes pensaron esta tabla y este índice. Porque mostrar un índice así y no decir mucho más sobre cómo se calculó no tiene sentido, la verdad. Pero si ustedes dicen tipo, che, eran estas estadísticas para pensar en un perfil de extremo, de mediocampista ofensivo, que tiene mucha incidencia en el ataque, en el área rival, se entiende muchísimo mejor. Esto es cómo armar métricas de manera muy simple y también cómo armar una visualización para poder presentarlo con data que pueden sacar de Football Reference de manera muy sencilla en base a la librería de Ben Griffiths. Si van al video de Macay Jones o conocen a Ben Griffiths y lo empiezan a seguir en Twitter, si quieren decirle de que los mandé yo, estoy agradecido porque es con gente que tengo trato y siempre les he elogiado el trabajo, así que creo que les va a poner contento de que se esté expandiendo lo que conocen ellos a otras comunidades, que la comunidad hispanohablante, latinoamericana o también española, se está involucrando en estos temas. Sin más gente, espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado la modalidad de video de cómo lo armé. Espero que tengan una muy buena semana y si llegan hasta acá, por favor, déjenle un me gusta al video, comenten, suscríbanse, es algo que les sirve un montón al canal. Yo voy a seguir haciendo contenido de este estilo. Si me encontraron me pueden hablar por Twitter, que siempre respondo consultas, así que nada, gente, espero que tengan una muy buena semana. Chau, chau.